Pues bien, mis apreciados estudiantes, continuamos con nuestra cátedra de Derecho Penal 1 para finalizar así el tema número 1. Recuerda que tú eres parte fundamental de la universidad, eres la razón de ser de la universidad y con tu participación, que no solamente es evaluada por el docente, recuerda que la participación tanto en cada una de las actividades que nosotros programemos por vía WhatsApp o cualquier otra plataforma, como las actividades semanales, son calificadas con un puntaje del 20%, es decir, de 4 puntos, pero más allá de la evaluación propiamente dicha, recuerda que tú eres un factor elemental, trascendental para la construcción del conocimiento crítico, más en una rama de las ciencias penalísticas como es el derecho penal, tan importante para el crecimiento y para la seguridad jurídica de un país en todos sus aspectos económicos, políticos, culturales, financieros, etcétera. Así que te invito siempre a participar activamente en cada una de nuestras programaciones. Vamos a iniciar entonces el día de hoy y finalizar, como reiteré, el tema número 1, el tema correspondiente a las características del derecho penal. Con esto damos por concluidos el tema número 1 y la próxima actividad corresponderá pues el desarrollo del tema número 2. Voy a compartir pantallas con ustedes para que digamos podamos tener una comprensión del tema de una manera más didáctica o más dinámica. En las siguientes láminas vamos entonces a ir desarrollando progresivamente cuáles son las características del derecho penal. Y por antonomasia, bueno, una de las principales características, no sin restarle importancia a las demás, es el carácter público de esta ciencia penalística. El derecho penal es una rama del derecho público y es una rama del derecho público, tema que yo invito a todos ustedes a que consulten con libros, consulten con doctrina nacional, consulten con jurisprudencia en torno a este tema. El derecho penal es una rama del derecho público porque los intereses o los valores que son objeto de tutela por parte del Estado no son de interés particular de una persona o del profesor o del alumno, sino que son bienes jurídicos que comportan interés para toda la colectividad, para toda la sociedad organizada en Estado. En consecuencia, los intereses que tutela el derecho penal son de interés general, son de interés social. Y cuando, como lo vemos ahí en la lámina, cuando esos intereses o esos valores, como por ejemplo la vida, la integridad física, la propiedad, el sistema financiero, económico de un país, la estabilidad de la república, la libertad sexual en el caso de la violación, en el caso del abuso sexual, en el caso del secuestro, de la extorsión, etcétera. Cuando un valor o un bien jurídico tutelado por el Estado se ve mermado, transgredido, lesionado o puesto en peligro, pues definitivamente quien debe intervenir es el Estado. El Estado interviene y es quien decide el conflicto social. Pero además de ello, la pena, hemos hablado de la pena y hemos señalado con anterioridad que bajo una denominación subjetiva del derecho penal, el Estado es quien tiene la carga, la facultad de crear normas jurídicas, pero es el Estado a quien corresponde, quien tiene la competencia de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena una vez que ésta es impuesta en el marco del debido proceso y en el marco de las exigencias humanitarias del castigo penal, de manera que es a su vez una rama del derecho público por cuanto la pena le corresponde imponerla, ejecutarla, garantizar el cumplimiento efectivo de la misma a los órganos estadales. En fin, el derecho penal es una rama del derecho público y con ello podemos colegir que el Estado es el dueño, es el titular de la acción penal. Ahora bien, nada esto impide o nada esto dificulta o limita la posibilidad que tiene el Estado para delegar el ejercicio de la acción penal a la voluntad de los particulares. Fíjense ustedes, el Estado es el dueño de la acción penal.
pero el Estado delega el ejercicio de la acción penal en principio en cabeza del Ministerio Público. El Ministerio Público es el órgano, de acuerdo con el artículo 285 constitucional y de acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público, para ordenar, dirigir y supervisar las investigaciones penales. Ahora bien, es posible, y es la interrogante que yo les dejo a ustedes, es posible delegar el ejercicio de la acción penal en los particulares. Veamos entonces lo siguiente y vamos a ver algunas de las consideraciones propias del docente. ¿Cuáles son mis consideraciones propias? Fíjense ustedes. Primero, tenemos que empezar señalando qué es la acción penal. Entender desde ya como estudiantes qué es la acción penal. Y para ello yo les invito a que ustedes también profundicen el conocimiento, profundicen mediante lectura doctrinaria, por ejemplo, en el caso venezolano, con el maestro José Luis Tamayo, con el doctor Artiaga Sánchez, también pueden revisar doctrina del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Si quieren trasladarse más allá de nuestras fronteras, les invito a leer Klaus Ruxin, a Hans Kelsen, entre otros doctrinarios. ¿Qué es la acción penal? En términos generales, nosotros podemos definir la acción penal como la facultad que tiene el Estado para iniciar, ordenar el inicio de las investigaciones penales, perseguir penalmente a los presuntos autores o partícipes del delito, presentar en contra de ellos acusación formal y sostener esa acusación a lo largo y ancho del proceso. Ahora bien, durante ese periodo de transición de la venganza privada hacia la venganza pública, lo que conocemos en latín como la vindicta pública, que ocurrió entre los siglos XII al siglo XIX, pues la doctrina tradicional venía señalando como principales características de la acción penal era que tenía un carácter oficial, indivisible e irrenunciable. Veámoslos por acá. La acción penal tiene un carácter oficialista, es de carácter indivisible y a su vez es irrenunciable por parte del Estado. ¿Qué significa todo esto? En cuanto al carácter de oficialidad, es el Estado a quien le corresponde en forma exclusiva y excluyente ejercer la acción penal. Por lo tanto, no puede delegarla, por ello es indivisible, no puede delegarla total o parcialmente a los particulares. Y finalmente, si el Estado le ha privado a usted o me ha privado a mí, ha privado a los particulares de perseguir penalmente a sus agraviantes, pues entonces el carácter irrenunciable entiende que el Estado tiene que ejercerla de una manera inexcusable. Ahora, si bien es cierto, esto se venía señalando hasta el siglo XX aproximadamente, lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial por allá en el año 1945 y a partir de los años 50 en adelante, empezamos a ver toda una revolución industrial, toda una revolución científica. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Europa se levanta y crece económicamente en prácticamente 10 años después de haber sido destruidas por estas guerras. Igualmente Japón, en aproximadamente 2 décadas, menos de 20 años, se convierte en la principal potencia económica a nivel mundial. Bueno, y de esta manera, así como ocurrió y avanzó todo un progreso en materia tecnológica, en materia científica, también ha habido una gran evolución en las concepciones de los derechos humanos y también en materia de victimología. Hace 20 años atrás, 22 años atrás, en 1998, con el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, Venezuela incorpora en nuestra legislación este novedoso o novísimo sistema acusatorio, que no es tan novísimo porque ya estamos cumpliendo prácticamente 22 años, pero en la mayoría de los países latinoamericanos, Venezuela, Chile, Colombia, hoy por hoy México, recientemente también Argentina, se han incorporado en las legislaciones procesales penales algunas instituciones como el principio de oportunidad, también como las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. En el caso particular, los acuerdos reparatorios,
la suspensión condicional del proceso, todo lo cual tiende de alguna manera a la reparación del daño ocasionado a la víctima. Todo esto sumado con el auge, con la reaparición, mejor dicho, de la acción privada en manos de los particulares, ha ido erosionando un tanto ese carácter oficialista de la acción penal. Hoy por hoy no es tan oficial como se entendía, al menos a comienzos del siglo XXI, para el año 2000 o para el año 1998, cuando se puso en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal con sus 6 sucesivas reformas. Hoy por hoy, inclusive, ha ido mermando, al menos en teoría, ha ido mermando las persecuciones ultranzas por parte del Estado. También en este aspecto es importante que ustedes vayan entendiendo que la acción penal externa a la jurisdicción, es decir, la acción penal en manos de un órgano distinto al Poder Judicial, a los jueces con competencia penal, es el ápice del sistema acusatorio vigente en Venezuela y en cualquier ordenamiento jurídico que adopte un sistema de juzgamiento igual o similar al nuestro. Es decir, sistemas de juzgamiento regidos por principios fundamentalmente de corte acusatorio. Entonces, la acción penal externa a la jurisdicción, la acción penal ajena al Poder Judicial, es el presupuesto fundamental del sistema acusatorio. De allí nace ese viejo aforismo según el cual sin acción no hay jurisdicción. Sin acción no existe jurisdicción. Para que se aperture la jurisdicción, ¿qué quiere decir esto? Para que los tribunales o el Poder Judicial con competencia en materia jurídico-penal puedan conocer del juzgamiento o del enjuiciamiento de un imputado o acusado, necesariamente el Ministerio Público tiene que haber previamente ejercido la acción penal. ¿Cómo se ejerce la acción penal? Mediante la presentación de la acusación formal. Algunos consideramos, como en el caso de mi persona y el doctor o el maestro José Luis Tamayo, que en lo que se refiere al ejercicio de la acción penal lo podemos dividir en 3 aspectos. Hay un ejercicio preliminar de la acción penal cuando el Estado, por órgano del Ministerio Público, ordena el inicio de las investigaciones penales. Pero también hay un ejercicio efectivo de la acción penal que se presenta justamente cuando el Ministerio Público presenta formal acusación ante el juez en funciones de control y este ordena el pase de la causa o del expediente a la fase del juicio oral y público. Y tenemos a su vez un ejercicio pleno de la acción penal que se da en el pleno debate durante el desarrollo del debate probatorio, que es la fase trascendental del proceso. El juicio oral y público o el juicio oral o privado no significa que sea la etapa más importante, pero es la fase trascendental. No le resta importancia a la fase de investigaciones, menos aún a la fase intermedia. Cada una de ellas tiene un rol y una función específica, pero en la fase del juicio oral público o privado es donde se determinan los destinos finales del acusado. Allí es donde las partes procesales, que son el imputado y su defensa, el Ministerio Público y la víctima o el abogado querellante, si se hubiese querellado a la víctima, es donde tienen la oportunidad de tener un control efectivo de cada uno de los elementos probatorios que se incorporen a ese debate. Es donde usted puede interrogar al experto, al médico forense, al funcionario actuante, es donde usted puede dar observaciones o críticas a las pruebas documentales. Es la etapa en la cual usted puede interrogar directamente a un órgano de prueba, es decir, a una persona que haya presenciado el hecho objeto del proceso a través de sus sentidos. Es allí en donde el juez de juicio, juez en funciones de juicio, tiene una apreciación directa, sensorial, sobre cada uno de los elementos probatorios que se desahogan, que se evacúan o que se incorporan en esta fase. Y como lo dije al comienzo, es la etapa en donde se determina definitivamente los destinos finales del acusado. Pues bien, no hay acción sin jurisdicción. Eso es lo que ocurre y eso es el presupuesto fundamental de nuestro sistema de juzgamiento penal, regido, repito, por principios fundamentalmente de corte acusatorio.
a diferencia de lo que sucedió del año 1998 hacia atrás. Es decir, a diferencia de lo que ocurría en Venezuela durante la vigencia del sistema inquisitivo regido y dominado por el hoy fenecido Código de Enjuiciamiento Criminal, en donde los derechos humanos y las garantías mínimas, a pesar de estar prevista en la Constitución de la República de Venezuela de 1961 y a pesar de estar previsto en todos los tratados internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos, tratados internacionales que datan de esa época y que están hoy por hoy vigentes, antes y después, durante la vigencia de la Constitución de 1961 y están vigentes obviamente durante la vigencia de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero a pesar de ello, bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, ese sistema inquisitivo de juzgamiento penal, esas garantías mínimas y esos derechos humanos era tan solo un enunciado supraconstitucional que no llegó jamás a constituir el fundamento de una decisión judicial. Bajo la vigencia de ese viejo modelo inquisitivo, la etapa de investigaciones penales formaba parte de un sumario totalmente secreto. Las partes procesales, entre ellas la víctima o el propio indiciado o imputado o acusado, no tenían acceso a esa fase de investigación, a esa fase sumarial, no tenían las posibilidades de solicitarle al órgano de investigación diligencias de investigaciones penales. El juez con competencia en materia penal era, a diferencia de lo que hoy por hoy ocurre, el director quien supervisaba, quien dirigía la investigación penal. El juez era quien sometía o quien llevaba a cabo una especie o un sistema de tarifa legal sobre la valoración de la prueba. Hoy por hoy las pruebas son sometidas a una valoración de la sana crítica conforme lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, usted como juez, para valorar una prueba, usted aplica las reglas del sentido común, el conocimiento científico y las máximas de experiencia, pero anteriormente esto no ocurría de esta manera. La tarifa legal implica que dos testigos hacen plena prueba y en consecuencia un solo órgano de prueba o un solo testimonio no era suficiente para motivar una sentencia absolutoria, una sentencia de culpabilidad. En aquel tiempo, pues, el juez en lo penal no tenía esa apreciación directa o inmediata sobre la persona que ponía en libertad o simplemente que decidía mantenerla privada por tiempo indefinido. Era un sistema totalmente demoledor de los derechos humanos, sin cuerpo, sin rostro y sin alma, pero con unos tentáculos tan letales que llegaron a fomentar la desconfianza en la sociedad venezolana por el sistema de administración de justicia penal. Recomiendo para ello la obra del doctor Ildemaro González Mansur, La prueba ilícita. Las recomiendo para todos mis estudiantes y todos aquellos que tengan interés en conocer en profundidad las ciencias penalísticas. La verdad bajo aquel viejo sistema, la verdad procesal la imponían los órganos de policía, quienes obtenían como prueba madre de todas las pruebas la confesión arrancada por medios ilícitos, a través de tortura física, a través de tortura psicológica, y el empleo de estos medios ilegales pasaba desapercibido por parte de los jueces en materia penal. Era un asunto de poca monta jurídica el cumplimiento efectivo de las prescripciones legales para la obtención o la colección de todo el material probatorio. Lo que realmente importaba en aquella época era la detención de un conejillo de Indias para iniciar la investigación penal. Pero hoy por hoy, luego con los años, en 1998 con su vacatio legis, cuando se puso en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de, en la búsqueda de la verdad, erradicar el uso de los medios ilícitos, se rompe con ese viejo paradigma a los fines de evitar el uso de la violencia, la tortura física, la tortura psicológica, el empleo de medios ilícitos, la coacción, el engaño, la amenaza, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, particularmente estos tres para el caso de las personas ya penadas. El Código Orgánico Procesal Penal, que es antes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sabiamente incorporó lo que conocemos y lo que ustedes verán más adelante, el principio de legalidad probatoria, que en su interpretación
más exegética, significa que para que un elemento probatorio pueda tener aptitud probatoria, necesariamente tiene que estar sujeto a las prescripciones legales y constitucionales que se establece en materia de prueba. ¿Por qué? Porque se trata de un fenómeno, el fenómeno probatorio tiene incidencia en el Estado de Derecho, en el ámbito procesal y en el ámbito de los derechos y las garantías que amparan a todo ciudadano. Es por ello que los órganos policiales, los funcionarios encargados de la persecución penal, como muestra de respeto y vocación a la renuncia del empleo de medios ilícitos, deben respetar los derechos, deben respetar la dignidad humana, deben respetar las garantías que amparan a cualquier persona vinculada con la comisión de un hecho delictivo, vinculada con un proceso penal, porque simplemente un delito usted no puede ni debe justificarlo cometiendo otro delito, ya sea que ese funcionario policial actúe por cuenta propia o peor aún, que ese funcionario actúe con la aquiescencia por parte del Estado, de manera que el poder punitivo, es decir, el ejercicio de la acción penal en modo alguno puede estar amparado en pruebas ilícitas, ni siquiera para avalar la autoría o la participación en la comisión de un hecho punible. De tal manera que bajo aquel viejo modelo, bueno, la confesión era la prueba madre de todas las pruebas, lo dije hace pocos minutos, y de una investigación documental realizada por este docente, realizada por este investigador, créanme que no logré hallar un solo fallo que en virtud del cual se desaplicara una norma de rango legal, una norma prevista en el Código de Enjuiciamiento Criminal para darle preferencia a aquellas estipuladas en los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos hoy por hoy y vigente hoy por hoy en Venezuela. Es decir, bajo aquel viejo modelo, lamentablemente muchas personas, hombres y mujeres inocentes, debieron pagar un precio sumamente alto, el capricho de un funcionario policial que al vincularlo con un proceso penal, lejos de culminar con una sentencia definitiva, absolutoria, o una sentencia que declarase su culpabilidad, culminaba o terminaba con un acta de defunción lamentablemente suscrita por el director de ese centro de reclusión o de ese centro penitenciario. Pues bien, hoy por hoy, entonces, el ejercicio de la acción penal, a diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, donde, en resumidas cuentas, el juez penal era quien investigaba, quien juzgaba y además quien sentenciaba, hoy por hoy el presupuesto fundamental del sistema acusatorio penal consiste en que la persecución penal, como ustedes lo ven allí en la lámina, la acción penal queda a instancia del Ministerio Público. Esto quiere decir que la persecución penal solamente puede ser iniciada y sostenida por un órgano totalmente apartado, totalmente distinto del Poder Judicial. Ese es el carácter fundamental o el presupuesto fundamental del sistema acusatorio. Tenemos un órgano que investiga y un órgano que decide, que juzga y que decide. Pero además, otra de los presupuestos fundamentales del sistema acusatorio es que el enjuiciamiento del acusado se debe desarrollar o se debe llevar a cabo dentro de los límites enmarcados por la acusación. En tercer lugar, la acusación debe contener una narración de hechos descrito o narrado de una manera clara, precisa y circunstanciada. Y aquí yo hago la siguiente observación. Estamos viendo hoy, marzo del año 2021, segunda década del siglo XXI, después de más de 21 años, 22 años casi de vigencia del sistema acusatorio penal venezolano, estamos observando cómo muchas acusaciones pasan a la etapa del juicio oral, son admitidas por la primera instancia en funciones de control, arriban a la etapa del juicio oral y público, carentes de información precisa y concisa, no cierta, porque la certeza de los hechos se determina con la actividad probatoria. Pero estamos observando muchísimas acusaciones carentes de información
descrita de una manera precisa y circunstanciada. Y si a ello usted le suma que el acusado, al igual que su familia, debe soportar todos, absolutamente todos los efectos perniciosos que conlleva un proceso penal, y si además el Estado por órgano del Ministerio Público, una vez que ejerce la acción penal, lo conmina a defenderse de algo que no tiene forma sustancial, estimados estudiantes, es como si usted vaciara todo el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un globo esos de cumpleaños grandote, lo ata y luego lo pincha con un alfiler. Pues todo el contenido sale por el espacio, todas esas esquirlas salen por el espacio, que en términos jurídicos penales no es otra cosa que una manifiesta violación del debido proceso y por ende del derecho más importante que tiene toda persona vinculada con un proceso judicial, como es el derecho a la defensa. Finalmente, también otras de las características propias del sistema acusatorio es que esa acusación, o mejor aún, los hechos que están narrados o descritos en esa acusación, van a constituir el centro y el objeto del proceso penal. Y finalmente, esos hechos y la acusación tienen necesariamente que ser sometidas al conocimiento tanto del imputado o acusado como su defensor antes de arribar a la etapa del juicio oral y público o del juicio oral y privado. En fin, tenemos que en los sistemas acusatorios o de corte acusatorios como el nuestro, la acción penal se concreta en la imputación. Es decir, la imputación no es otra cosa que el acto mediante el cual los titulares del ejercicio de la acción penal atribuyen a una persona perfectamente individualizada la comisión de un hecho prohibido en la ley penal. En este caso en concreto, relacionado con la imputación, yo recomiendo la lectura de Francisco Carneluti. Francisco Carneluti, en su obra titulada Lecciones sobre el proceso penal, en la página 192, él señala que la imputación es la razón de ser, es el fundamento de la acusación. Igualmente, Hans Kelsen, en su obra Teoría Pura del Delito, en la página 17 y siguiente, 17 a la 21, invito su lectura. Hans Kelsen señala que desde el punto de vista jurídico penal, la imputación no es otra cosa que un acto volitivo y consciente mediante el cual se vincula o se asocia un hecho con otro, en donde el primer hecho es la causa del segundo y el segundo es la consecuencia del primero. Es decir, ello llevado en términos jurídicos penales significa que la imputación es el acto mediante el cual se atribuye una conducta punible. Ese es el primer supuesto o el primer hecho, con la finalidad de obtener una condena, que sería el segundo hecho. Ahora bien, si la imputación constituye el fundamento o la razón de existir o de ser de la acusación, y siendo que la acusación es el instrumento mediante el cual de manera efectiva el Ministerio Público ejerce la acción penal, para yo Estado, yo Ministerio Público, poderlo acusar a usted, requiero tener a mi disposición elementos de convicción en su especie, fuentes de prueba o datos de prueba que comprometan la responsabilidad penal de ese imputado o de ese acusado. Es decir, debo disponer de fundamentos serios, de causa probable de que esa persona ha cometido un delito. Por esa razón, siendo la acusación el instrumento, repito, mediante el cual el Estado, el Ministerio Público ejerce efectivamente ejercicio efectivo de la acción penal, ejerce la acción penal, pues entonces esa acusación debe reunir por lo menos tres elementos fundamentales. La primera, debe contener esos hechos narrados de una manera clara, precisa y circunstanciada. En segundo lugar, esos hechos deben contener una calificación jurídica. No es lo mismo un homicidio intencional que un homicidio agravado, un homicidio calificado, un homicidio culposo o un homicidio preterintencional. Pero además debe contener la calificación jurídica de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal si las hubiere. Es decir, también lo verán ustedes más adelante,
si estamos en presencia de un delito imperfecto, de un delito consumado en grado de tentativa, de un delito consumado en grado de frustración, por ejemplo. Y finalmente, esa acusación debe contener la pretensión punitiva pública, es decir, la solicitud de la imposición de una pena o de una condena. Ahora, para llevar a cabo la imputación, yo, Estado venezolano, el Ministerio Público, tiene que desplegar un conjunto de diligencias o un conjunto de actuaciones que estén dirigidas hacia esa determinación. Es decir, para imputar, el Estado previamente tiene que investigar. Veámonos en esta lámina. Para imputar, necesariamente el Estado debe haber indagado, debe haber investigado. Y justamente esa es la función de la fase de investigaciones penales. La función de la fase de investigaciones penales entonces es preparar la imputación y fundar la acusación. Entonces vean ustedes la siguiente lámina. Para acusar, el Estado debe previamente haber imputado. Y para imputar, el Estado debe o tiene necesariamente que haber indagado o investigado. De manera que si yo acuso sin imputar, sobreviene una nulidad absoluta. Si yo imputo sin investigar, sobreviene una nulidad absoluta. Y por ende, si A es igual a B y B es igual a C, si yo acuso sin investigar, sobrevendrá una nulidad absoluta por violación al debido proceso, por violación a la tutela judicial efectiva, por violación al derecho a la defensa. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Antes de proseguir acá, entonces es importante, mis queridos amigos, vamos a pasar a la lámina anterior. Es importante que consideremos lo siguiente. Bueno, muy bien. Es importante entonces, en torno a la imputación, es importante que consideremos que la aprehensión de una persona, la aprehensión de un ciudadano, así como los actos de procedimiento seguidos por las autoridades encargadas de la persecución penal, entiéndase los órganos de policía, constituyen por excelencia una imputación material, obviamente. Pero entonces es importante considerar que toda aprehensión debe suponer que exista causa probable, que existan fundamentos serios para luego tener a esa persona imputada como acusada. Pero también es necesario que tomemos en consideración que la imputación solo será el objeto o el centro de la acusación en la medida en que la fase de investigaciones penales vaya arrojando elementos de investigación suficiente y necesaria en cabeza del Ministerio Público para llevar adelante la pretensión punitiva, porque de lo contrario, si en el transcurrir de esa fase de investigaciones penales la imputación se va desdibujando, va desapareciendo, entonces al final de la misma tendremos cualquier acto que concluya esa investigación menos la acusación. Es decir, si la imputación se va desdibujando, no va a haber modo ni manera de ejercer efectivamente la acción penal. Por esa razón, la imputación es la acusación en términos de probabilidad, mientras que la acusación es justamente la imputación en términos de realidad. Entonces, para regresar a nuestra interrogante, ¿es posible delegar la acción penal en cabeza de los particulares? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué consideran? ¿Puede usted ejercer la acción penal suprimiendo las competencias por parte del Ministerio Público? Pues ya dijimos que con anterioridad que la doctrina tradicional consideraba el carácter oficialista de la acción penal, es decir, que solamente el Ministerio Público era quien tenía la exclusiva competencia de ejercer la acción penal, no la podía delegar y en consecuencia tenía que ejercerla de una manera inexcusable. Pues bien, veamos acá, a lo anterior no se opone que en algunos casos la potestad punitiva del Estado
pueda depender en su ejercicio de la voluntad de los particulares. Fíjense ustedes lo que señala el artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta normativa se refiere a los delitos de acción privada o mal llamados de acción privada porque la acción es pública o simplemente llamados delitos privados. Estos delitos privados, el ejercicio y la tramitación de los mismos, como por ejemplo la difamación, la injuria, las amenazas, etcétera, se tramitan por el procedimiento especial previsto en el artículo 402 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, referido a los procedimientos iniciales a instancia de parte agraviada. Estos delitos pueden ser perseguidos mediante una acusación privada de la víctima. Y como bien dice el legislador, la naturaleza de la acción para perseguirlos, ya sea pública o ya sea privada, es determinada por la propia ley. ¿Cuál ley es esa? El Código Penal venezolano. Fíjense ustedes, por ejemplo, el artículo 449 del Código Penal dispone los delitos previstos en el presente capítulo no podrán ser enjuiciados sino por acusación de parte agraviada o de sus representantes legales. Es decir, el propio Código Penal dispone cuando el ejercicio de la acción puede estar a la voluntad o puede disponer de la voluntad de los particulares. No debemos olvidar, y esto es para conocimiento general de todos ustedes, que de acuerdo con la acción para perseguir los delitos, estos se pueden clasificar en lo siguiente. Tenemos primero los delitos de acción pública o delitos perseguibles de oficio. Por ejemplo, el homicidio. Matan a Pedro Pérez y usted no tiene que esperar una denuncia, usted no tiene que esperar a que el padre, la madre o los familiares de Pedro Pérez insten o lleven a cabo su proceder en el ámbito penal. El Estado de oficio se aboca al conocimiento de ese hecho punible. Igualmente tenemos los delitos de acción pública de instancia privada. Fíjense, por antonomasia, los delitos de acción pública de instancia privada, tenemos la ley que regula el derecho de autor. Todos los derechos que se regulan en la ley de derecho de autor son de contenido patrimonial y por lo tanto solo puede iniciarse el juzgamiento del imputado una vez que la víctima haya puesto su denuncia o se haya querellado. Una vez que tenemos la instancia de la víctima, entonces se activa el aparato del Estado y es este quien prosigue con todo lo que es el proceso de investigación y de juzgamiento. Y también, finalmente, aunque, por ejemplo, también tenemos en materia de violación. La violación es un delito de acción pública de instancia privada cuando se comete en un ámbito cerrado. Ha dicho la sala que cuando esa violación ocurre a la vista de todos, deja de ser de instancia privada y se convierte en un delito de acción pública o perseguible de oficio. Otro ejemplo también en el caso de las amenazas. En el caso de las amenazas, el Código Penal venezolano lo regula entre sus disposiciones legales, pero las amenazas como las regula el Código Penal es un delito de acción privada para el caso de los hombres. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, la amenaza y todos aquellos delitos que pudieran vulnerar los derechos humanos de la mujer víctima, pues dejan de ser de acción privada y pasan a ser regulados por una ley orgánica, ya no por el Código Penal, sino por la ley orgánica ya citada. Pasa a conocer de ello el Ministerio Público con competencia especializada en materia de violencia de género y pasa al juzgamiento de estos delitos por parte de un tribunal con competencia especializada en materia de violencia de género. Sin embargo, antes de la entrada en vigencia, mucho antes del año 2007, de que se pusiese en Venezuela la vigencia de que reguladora de aquellos derechos de la mujer víctima, era regulado por el Código Penal. Y finalmente tenemos los delitos de acción privada como la difamación, la injuria, que depende de la voluntad de las partes. Finalmente, para responder la interrogante, tenemos lo siguiente, no obstante se nos fue la lámina por otro lado. Vamos a esperar a llegar allí, a lo que quiero mostrarles. Finalmente tenemos lo siguiente.
Muy bien. Finalmente tenemos algunos precedentes jurisprudenciales asentados por la Sala Constitucional con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjense ustedes que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en todas las sentencias que ustedes ven acá, inicialmente en el año 2013 en ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el caso de Biproca, señaló que la víctima, en dos líneas, señaló que la víctima eventualmente podrá ejercer la acción penal, pero luego en la sentencia 1268 del 14 de agosto del año 2012, que luego fue ratificada en la que ustedes ven acá, 1550, y posteriormente en la 908 del 15 de julio del año 2013, 902 del 14 de diciembre de 2018, en materia de responsabilidad penal del adolescente, la 0141 del 18 de junio de 2019, y en su más reciente sentencia, la 172 del 24 de noviembre del año 2020, la Sala Constitucional, con criterio vinculante, estableció que la víctima puede acusar con prescindencia el fiscal, es decir, con carácter vinculante, estableció el derecho de la víctima a presentar acusación propia con prescindencia fiscal cuando el Ministerio Público se abstuviere de concluir la investigación, omitiendo la presentación del acto conclusivo correspondiente. Archivo, sobreseimiento o la acusación. Siempre lo dije, siempre me llamó la atención que en el año 2007, con ocasión a mi especialización en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Central de Venezuela, y posteriormente en el año 2012 en la Escuela Nacional de Fiscales, consigné un proyecto de trabajo titulado La oficialidad, el principio de oficialidad en cabeza de la víctima, y dije efectivamente, al igual como lo hizo en otras ocasiones el doctor José Luis Tamayo y el doctor José Luis Vega, consideramos que la víctima, bajo un sistema de juzgamiento como el nuestro, un sistema de garantías, un sistema de vanguardia con el principio de progresividad de los derechos humanos, la víctima puede acusar con prescindencia al fiscal, como ocurre, por ejemplo, en Cuba, que tienen un código procesal penal de avanzada, como ocurre, por ejemplo, en España, donde se permitía o se permite a la víctima proseguir en el proceso penal a pesar de que el Ministerio Público no acuse o simplemente solicite el archivo de las actuaciones. Pues presenté un proyecto de trabajo justamente en febrero del año 2012 y casualidad casualidad o causalidad, sale el criterio asentado en la 1268 del 14 de agosto del año 2012, donde se estableció que la víctima podría acusar con prescindencia fiscal. En fin, siempre he hecho una observación crítica a todas estas sentencias por cuanto el Poder Judicial, en cabeza del Tribunal Supremo de Justicia y particularmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con estos criterios, a mi juicio, invadió funciones de naturaleza estrictamente legislativa. Considero que este criterio dominante o vinculante se debió asentar a través